Buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast Una cuestión a Giorno. Elimina el concurso de Giorno, el único podcast que te hace estudiar escuchándolo. Te recordamos que puedes encontrarnos en nuestros distintos canales sociales y desde esta semana también nos encontrarás en YouTube con vídeos de nuestros podcasts. Además, al decir la frase preguntas abiertas del podcast de Alexa, puede escuchar nuestras lecciones de audio desde sus dispositivos Amazon Alexa. Pero ahora pasemos a nuestra segunda lección en audio, continuando así con el tema de la higiene de manos. Veníamos a hablar de 3 aspectos importantes de las manos de los operadores. De hecho, habíamos puesto un ejemplo con las uñas cortas del operador sin esmalte, la ausencia de joyas y la piel intacta. Analicemos estos 3 aspectos por un momento. Es importante que los trabajadores de la salud y enfermeras se aseguren de que sus manos no presenten pequeñas lesiones que conduzcan a una mayor probabilidad de transmitir microorganismos a los pacientes y también de contraer enfermedades durante las prácticas de cuidado. Si bien un aspecto importante que habíamos visto era el mantenimiento de las uñas cortas y la eliminación del esmalte. Esto se debe a que las uñas cortas sin esmalte tienen menos probabilidades de acumular microorganismos, mientras que las uñas largas pueden dañar a la persona atendida y perforar los guantes, posiblemente usados por el propio operador. Como último aspecto nos referimos a la ausencia de joyas y por tanto a su retirada. ¿Por qué? Porque los microorganismos anidan en espacios pequeños y debajo de los anillos y por tanto su presencia impide la correcta limpieza de las manos y la eliminación de gérmenes. Otro aspecto importante a destacar es nuestra seguridad. De hecho, en estados de fuerte agitación del paciente y por tanto de la persona que estamos asistiendo, estas joyas pueden ser un agarre fácil para la persona agitada y por tanto se comprende bien cuánto daño puede causar tanto a nosotros los operadores como a las personas. Nosotros asistimos. Dicho esto, comencemos con la verdadera nueva lección y refiriémonos por un momento a lo que podemos necesitar para una correcta higiene de manos. Mientras tanto necesitamos un fregadero grande con posiblemente un control de pedal, obviamente necesitamos jabón líquido, una toalla y en caso de usar una solución alcohólica el contenedor del producto debe ser accesible para el operador. De hecho se recomiendan paquetes pequeños también porque el gel puede ser contaminado por microorganismos y por lo tanto este riesgo se reduce al tener contenedores más pequeños y entre otras cosas también nos referimos a que son fácilmente transportables. Incluso en el bolsillo del uniforme de los operadores. Dicho esto, hablemos por un momento de un tema muy importante, que son los 5 momentos fundamentales para la higiene de manos. Hay un cartel bastante famoso de la Organización Mundial de la Salud donde se muestran estos 5 momentos fundamentales. Enumerémoslos en primer lugar, antes del contacto con el paciente, antes de una maniobra aséptica, después de la exposición a un líquido biológico, después del contacto con el paciente y después del contacto con lo que rodea al paciente. Veamos algunos ejemplos por un momento para que podamos tener un poco más de claridad sobre la situación. Entonces, cuando nos referimos a antes del contacto con el paciente utilizamos este tipo de ejemplo de actividad que podemos realizar. Por lo tanto, antes de tocar a la persona asistida por cualquier motivo. Por eso recordemos que antes de realizar cualquier cosa a la persona que estamos cuidando es importante practicar la higiene de manos. Antes de un procedimiento aséptico, por ejemplo, limpiar el caviar, las membranas mucosas de los ojos, la boca, la nariz, antes de manipular sondas vesicles. Entonces entiendes bien que cuando tenemos que ir a realizar actividades que afectan zonas, por eso las que he enumerado antes, por ejemplo los ojos, la boca y la nariz, es importante que nos concentremos en esta importante maniobra, en este importante procedimiento y precisamente por eso se enumeran estos 5 momentos fundamentales para la higiene de manos. Luego pasamos al tercero, es decir, después de la exposición a un líquido biológico. Después de haber quitado, por ejemplo, una sartén, el loro, después de haber cuidado la higiene íntima del paciente y sobre todo después de haberle quitado los guantes, es importante que una vez quitados los guantes se dé precisamente este paso de lavarse las manos. Me centro mucho en este aspecto también porque antes de señalar con el dedo a 1000 otras causas siempre debemos preguntarnos y decir cuál es la primera fuente real de enormes infecciones hospitalarias. Son precisamente nuestras manos, por tanto las manos del operador, de la enfermera, del médico. Este es un aspecto muy importante que debemos subrayar porque en realidad no debería culparnos, sino que debe hacernos concentrarnos en un enfoque muy específico, es decir, en donde podemos actuar eficazmente con nuestro trabajo y, por lo tanto, es importante subrayarlo. Como dije, hay 5 momentos, retomemos por un momento enumerando estos momentos, y se informó después del contacto con el paciente.
De hecho, después de haber tocado a la persona asistida por cualquier motivo, incluso por simples gestos, acercar las manos y ayudar a la persona asistida a sentarse y levantarla o movilizarla. Por eso también aquí, después de haber entrado en contacto con el paciente, es importante que vayamos a lavarnos las manos. El último aspecto es, por tanto, el quinto momento, después del contacto con lo que rodea al paciente. Así, después de tocar cualquier objeto que rodea a la persona asistida, después de tocar el entorno circundante, nos referimos por ejemplo a puertas, tiradores, mesitas de noche, barandillas de cama y pélix. El objetivo que nos fijamos esencialmente es eliminar la flora microbiana transitoria, caracterizada por microorganismos que se acumulan en las manos tras el contacto con objetos y superficies o durante el contacto con personas asistidas. Así que este último enfoque que les he dado es quizás la definición más importante que debemos fijar en nuestras mentes. Una vez que hayas enumerado las razones de los 5 momentos fundamentales, dedicaré un momento a repetirlos y luego los enumeraré por un segundo para que puedas fijarlos como concepto y dejarlos para nuestra próxima lección de audio. Por lo tanto, los 5 momentos fundamentales para la higiene de manos son: 1 antes del contacto con el paciente, 2 antes de un procedimiento séptico, 3 después de la exposición a un líquido biológico, 4 después del contacto con el paciente, 5 después del contacto con lo que rodea al paciente. Después de repetir estos últimos conceptos importantes para nuestras profesiones, los saludo y los invito a compartir con nuestros compañeros los podcasts y todo el material que compartimos cada día en nuestra página de Facebook, desde noticias hasta aplicaciones de concursos, invitando a nuestros compañeros a unirse a nuestra comunidad. Saludos de Una Pregunta al Día para quitar la competencia de regreso y de Ricardo Pirocani, y hasta la próxima lección de audio.